Durante más de 4 décadas, Daniela Romo ha brillado con una intensidad que pocas figuras del espectáculo latinoamericano han logrado sostener. Su voz, su presencia, su elegancia innata y esa mezcla única de vulnerabilidad y fuerza la han convertido en una artista que trasciende generaciones. Sin embargo, por más abierta que siempre haya sido con su público en temas profesionales, hubo un ámbito de su vida que mantuvo cuidadosamente protegido: su vida sentimental. Un espacio íntimo que Daniela decidió preservar, quizá por miedo, quizá por prudencia, quizá porque sabía que, una vez abierto, ya no habría vuelta atrás. Ese silencio la acompañó como una segunda piel, en entrevistas, en programas de televisión, en encuentros con la prensa. Siempre supo cómo esquivar preguntas incómodas con diplomacia, humor o elegancia. Era una maestra del desvío sutil. Mientras otros artistas optaban por exhibir públicamente sus romances, rupturas o dramas personales, Daniela prefería caminar por el sendero de la discreción. Y así pasó años construyendo una coraza emocional que se volvió casi parte de su identidad pública. Pero algo comenzó a cambiar. Sus seguidores lo notaron primero. Una luz diferente en su mirada, una serenidad nueva en su forma de hablar, una alegría espontánea que parecía brotar de un lugar interno, profundo. Aquellos que la acompañaron durante su dura batalla contra la enfermedad recordarán cómo renació después de tocar los límites de la fragilidad humana. Superar ese capítulo oscuro la obligó a redirigir su existencia, a preguntarse qué quería para sí misma en los años que venían y, sobre todo, quién quería ser más allá de los escenarios. Quienes la vieron regresar al trabajo después de esa etapa notaron algo indiscutible: Daniela estaba distinta. No solo más fuerte, sino más plena. Como si hubiese descubierto una razón íntima para sonreír entre bastidores. Y aunque los rumores comenzaron a multiplicarse en redes sociales y medios de entretenimiento, ella siguió fiel a sí misma, guardando silencio, hablando únicamente de lo que deseaba compartir. La prensa, siempre hambrienta de titulares, empezó a especular sin descanso. Algunos aseguraban que Daniela tenía una relación desde hacía años. Otros afirmaban que se trataba de un nuevo amor nacido en plena recuperación. Incluso se mencionaron nombres de colegas del medio, personal médico e incluso amigos de la infancia. Nada confirmado, nada desmentido. Solo conjeturas que alimentaban la curiosidad del público. Pero dentro de su círculo más cercano, la realidad era evidente. Daniela no estaba sola. Se la veía acompañada, sostenida, querida. Las personas de confianza sabían que su corazón tenía dueño, pero también comprendían su necesidad de privacidad. Nadie traicionó ese pacto emocional. Todos esperaron, con respeto, que ella misma decidiera cuándo y cómo revelar su verdad. Ese momento llegó de manera inesperada. No fue en una conferencia de prensa, ni en una exclusiva televisiva, ni en un evento público. Fue en una entrevista íntima, sencilla, casi doméstica, en la que la artista se permitió bajar la guardia como pocas veces en su carrera. La conversación fluía entre recuerdos, aprendizajes y reflexiones personales, hasta que un comentario aparentemente inocente del entrevistador la desarmó por completo. Daniela respiró hondo. Miró hacia abajo, como buscando dentro de sí la valentía que durante años había postergado. Cuando levantó la mirada, sus ojos brillaban con una mezcla indescriptible de emoción y libertad. Su voz, aunque firme, dejó entrever un temblor suave. Ese temblor que solo aparece cuando el alma decide hablar sin filtros. Fue entonces cuando pronunció las palabras que cambiarían el rumbo de su historia mediática. Ya no estoy sola, y creo que es momento de decirlo. No hubo dramatismo, no hubo anuncio espectacular. Solo una confesión honesta, casi susurrada, que sin embargo retumbó en el corazón de millones de seguidores. Ese instante marcó el final de una era y el comienzo de otra. Por primera vez en mucho tiempo,
Daniela Romo estaba lista para dejar que el mundo conociera el origen de esa felicidad que había intentado guardar en silencio. El amor, ese visitante inesperado y persistente, había tocado su vida, y ella, finalmente, estaba dispuesta a abrirle la puerta de par en par. Cuando Daniela Romo decidió finalmente hablar, muchos pensaron que su revelación sería un simple detalle, una frase simbólica para tranquilizar a sus seguidores. Nadie imaginaba que detrás de ese anuncio suave, casi tímido, se escondía una historia profunda, tejida con paciencia, dolor, esperanza, y una chispa inesperada que llegó en el momento justo. Para comprender la magnitud de ese encuentro, hay que retroceder varios años, a una época en la que Daniela enfrentaba uno de los desafíos más difíciles de su vida. Era un periodo de incertidumbre. Su salud estaba deteriorada, los médicos observaban cada avance con cautela y las decisiones más simples, como levantarse por la mañana o incluso cantar unas pocas notas, se volvieron actos cargados de valentía. En medio de ese torbellino emocional, Daniela se encontró con alguien que, sin proponérselo, cambiaría su manera de mirar la vida. No fue un flechazo inmediato ni un romance de película. Fue algo mucho más humano, una presencia constante, un apoyo silencioso, una mano extendida sin pedir nada a cambio. Esa persona, cuya identidad Daniela mantuvo en secreto durante mucho tiempo, apareció primero como un apoyo profesional, alguien del equipo que trabajaba cerca de ella durante su recuperación. Sin embargo, la conexión nació en los detalles, en las conversaciones que comenzaban siendo formales y terminaban siendo reflexivas, en los silencios compartidos que no incomodaban, en las miradas sinceras de alguien que la veía no como artista, sino como mujer, como ser humano vulnerable. Daniela confesó en aquella famosa entrevista que ese encuentro llegó cuando ella menos creía en el amor. No porque no lo deseara, sino porque había aprendido a priorizar su carrera, sus responsabilidades y su independencia. Había pasado tantos años sosteniendo su propio mundo, que la idea de abrir espacio a alguien más la aterrorizaba. Y sin embargo, esta nueva presencia no exigía nada. Solo estaba ahí, acompañando sus pasos sin invadirlos. Durante su proceso de sanación, esa conexión se volvió cada día más evidente. No sé en qué momento pasó, admitió Daniela con una sonrisa nostálgica, pero un día me di cuenta de que esperaba sus mensajes, sus visitas, sus palabras. Me hacía sentir que podía respirar sin miedo. Fue una confesión poderosa, especialmente viniendo de una mujer que durante tanto tiempo había preferido callar antes que mostrar debilidad. A medida que su salud mejoraba, también lo hacía su vínculo emocional. Lo que comenzó como compañía se transformó en complicidad. La admiración profesional dio lugar a la cercanía afectiva, y la calma compartida se convirtió en una certeza íntima que Daniela no podía seguir negándose. Era un amor que crecía sin prisa, con el ritmo perfecto para una mujer que había aprendido a valorar los pequeños milagros de la vida. Los amigos más cercanos de Daniela fueron testigos silenciosos de esta transformación. Notaron cómo ella hablaba más suave, cómo sonreía más a menudo, cómo disfrutaba de momentos simples que antes no tenía tiempo de permitirse. Algunos incluso mencionaron que la cantante parecía rejuvenecer emocionalmente, como si el peso de los años y de las batallas vividas se estuviera disolviendo poco a poco. La relación continuó madurando lejos del escándalo, lejos de los titulares, lejos de las miradas curiosas, y eso fue exactamente lo que permitió que se fortaleciera. Daniela necesitaba un amor que no la sofocara, que no buscara brillar a su sombra, que no pretendiera convertir su vida personal en espectáculo. Lo encontró en alguien que la trataba como un igual, como una compañera, como una mujer cuyo valor estaba más allá de los escenarios y los aplausos. En la entrevista donde rompió su silencio, Daniela dijo algo que dejó a todos pensando. El destino no siempre llega con estruendo. A veces llega como un susurro, y si no lo escuchas, puede pasar de largo. Ese susurro había sido escuchado. Y ese encuentro, aparentemente casual,
discretísimo, casi invisible para el mundo exterior, marcó el inicio de una historia de amor destinada a cambiarlo todo. No solo su presente, sino también su visión del futuro. Daniela Romo, por primera vez en muchos años, había encontrado un lugar donde descansar sin miedo. Un corazón que la recibía sin condiciones. Después de aquel encuentro que cambió su destino, la vida de Daniela Romo comenzó a transformarse de maneras que ella misma nunca había anticipado. El amor, que durante años se mantuvo como un huésped inesperado y silencioso, fue poco a poco ocupando un lugar central en su vida, pero sin ruido, sin prisas, sin exponerla al brillo incómodo de los reflectores. Lo que más sorprendió a quienes la rodeaban era que, por primera vez, Daniela no intentaba huir de ese sentimiento. Al contrario, parecía permitir que creciera con libertad, como una flor que necesita su propio ritmo para abrirse. La relación se desarrolló en un ambiente de complicidad tranquila. Compartían momentos sencillos, café por la mañana, largas conversaciones al anochecer, paseos que pasaban desapercibidos para el público, y eso fue lo que creó una base sólida. Daniela descubrió que podía ser ella misma sin maquillajes emocionales, sin la necesidad de proyectar fortaleza en cada gesto. Ese amor la despojaba de las máscaras que durante décadas había utilizado para protegerse del mundo y sobre todo de sí misma. En varias ocasiones confesó que lo que más le conmovía era la forma en que su compañero la miraba, no con idolatría ni con la distancia del fan, sino con la ternura de quien conoce el peso real que una vida pública puede imponer. Esa mirada le recordaba que detrás de la artista reconocida había una mujer que también merecía ser cuidada, acompañada y amada sin condiciones. Y Daniela, que tantas veces había pensado que el amor no era para ella, comenzó a sentirse merecedora de esa calma. Mientras la relación maduraba, la prensa seguía especulando sin descanso. Había rumores, fotografías borrosas, comentarios sin confirmar, pero nada que realmente expusiera lo que ocurría en su corazón. Y lo más sorprendente era que Daniela parecía no incomodarse. Por primera vez, tenía un espacio personal que protegía no desde el miedo, sino desde el deseo de conservar su autenticidad. Era un tesoro íntimo que no estaba dispuesta a compartir hasta sentirse verdaderamente preparada. Sus amigos notaban cómo ella irradiaba una felicidad distinta, más serena, más estable. Algunos mencionaban que Daniela hablaba de planes a futuro, algo que no solía hacer con frecuencia. Otros contaban que había recuperado el entusiasmo por pequeños proyectos domésticos, como redecorar su casa o aprender recetas nuevas. Eran señales evidentes de que este amor no era pasajero. Estaba echando raíces profundas. Esa estabilidad emocional le permitió reencontrarse también con su carrera desde un lugar más sano. Ya no cantaba para escapar del dolor o para llenar vacíos. Ahora cantaba desde la plenitud. Su voz, siempre imponente, parecía tener un matiz nuevo, más cálido, más personal. Durante sus presentaciones, algunos fanáticos afirmaban que Daniela transmitía una energía luminosa que no se había visto antes. Era como si este amor secreto estuviera impregnando cada nota que interpretaba. La persona que la acompañaba, siempre discreta y alejada de los focos, comprendía perfectamente la importancia de no interferir en su faceta profesional. Nunca buscó protagonismo. Nunca intentó utilizar su relación para ganar visibilidad. Eso, para Daniela, fue un gesto invaluable. En un mundo donde las relaciones de celebridades suelen convertirse en mercancía de consumo, ella había encontrado a alguien que quería amarla, no exhibirla. Pero la historia no se desarrolló sin desafíos. Hubo momentos en los que Daniela dudó, temiendo que su vida pública pudiera poner en riesgo esa armonía tan preciada. También enfrentó inseguridades que arrastraba desde la juventud, heridas viejas que resurgen cuando el corazón se expone de nuevo. Sin embargo, su compañero siempre estuvo allí, dispuesto a escuchar, comprender y acompañar sin presionar. Fue ese apoyo incondicional lo que, con el tiempo, disipó sus temores. En uno de los fragmentos más emotivos de su entrevista, Daniela dijo:
El amor necesita silencio para nacer, pero necesita valentía para crecer. Y eso fue exactamente lo que vivió. Su relación había nacido en la quietud, casi escondida entre días de vulnerabilidad y noches de reflexión. Pero ahora, conforme florecía, exigía un acto de valentía, reconocerlo públicamente, compartirlo con un público que la había acompañado toda su vida. Era evidente que Daniela estaba llegando a un punto de inflexión. Ya no era la mujer que temía abrir su corazón. Ahora era la mujer que deseaba celebrar su felicidad con quienes siempre la apoyaron. Y aunque aún faltaba la confesión más importante, el mundo ya podía intuir que Daniela estaba lista para dar el siguiente paso. El amor, ese visitante silencioso, había dejado de ser un secreto. Ahora estaba listo para convertirse en historia. El día en que Daniela Romo decidió revelar toda la verdad, quedó grabado como uno de los momentos más inesperados y emotivos de su carrera. Nadie imaginaba que aquella entrevista, que al principio parecía una conversación íntima más sobre música, proyectos y recuerdos, se convertiría en un anuncio que recorrería toda América Latina y gran parte del mundo hispanohablante. Daniela, con esa serenidad que la caracteriza, sabía que había llegado el instante en que debía decir aquello que durante años había guardado cuidadosamente. El amor que transformó su vida ya no era solo un sentimiento privado. Ahora, era un compromiso eterno. Todo comenzó cuando el entrevistador le preguntó cómo había cambiado su forma de ver la vida después de los desafíos de salud y de su renacimiento artístico. Daniela, después de sonreír suavemente, respondió con una frase que dejó suspenso en el aire. He aprendido que el amor no se busca. El amor te encuentra. En ese momento, el ambiente cambió. La calma habitual fue reemplazada por una intensa expectación. Y entonces, con una naturalidad que solo puede provenir de una verdad profundamente aceptada, Daniela pronunció la frase que en cuestión de minutos se convertiría en titular mundial. Chung Toi Ja Ket Hon, una declaración en vietnamita que, traducida, significa «estamos casados». El silencio en el estudio fue absoluto. No era solo el anuncio del matrimonio en sí, sino el hecho de que lo dijera en un idioma que, aunque ajeno a su entorno cultural, simbolizaba perfectamente lo que ella quería expresar. Una verdad íntima, dicha desde el corazón, en un susurro cálido pero profundamente contundente. Daniela explicó que utilizó esa frase porque, para ella, esa lengua tenía un ritmo suave, casi poético, que representaba el carácter silencioso y respetuoso que siempre tuvo su relación. Tras esa declaración, la sorpresa dio paso a la emoción. Daniela comenzó a relatar cómo, lejos de las cámaras, ella y su compañero se habían unido formalmente meses atrás. No hubo ceremonia ostentosa, ni prensa, ni invitados famosos. Fue un momento íntimo, casi espiritual, realizado en un pequeño espacio rodeado de naturaleza, donde solo estuvieron presentes ellos dos y los testigos necesarios. Según Daniela, fue el día más sencillo y, al mismo tiempo, el más significativo de mi vida. Lo más conmovedor fue cómo describió lo que sintió durante el intercambio de votos. Dijo que, mientras pronunciaban las palabras que sellarían su unión, tuvo la certeza de que estaba tomando una decisión guiada no por el impulso, sino por la madurez del corazón. No fue un acto de pasión momentánea, fue un acto de paz interior, expresó, con los ojos brillantes y la voz quebrada por la emoción. Muchos se preguntaron por qué decidió mantener en secreto el matrimonio durante tanto tiempo. Daniela explicó que no fue por vergüenza ni por temor al qué dirán. Fue, simplemente, una necesidad vital de proteger algo tan preciado que aún estaba en proceso de consolidarse. Las cosas más valiosas necesitan tiempo para fortalecerse antes de compartirlas con el mundo, afirmó. Y tenía razón. Lo que comenzó en silencio necesitaba florecer sin presiones externas. A pesar de la sorpresa inicial, la noticia fue recibida con una ola de cariño y respeto por parte del público. Las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación, admiración
y apoyo. Muchos fans confesaron que se emocionaron hasta las lágrimas al ver que su ídolo, después de tantos desafíos y tanta entrega al arte, había encontrado un amor verdadero y duradero. La industria del espectáculo también reaccionó, y varios artistas expresaron públicamente su alegría por la nueva etapa de Daniela. Pero el anuncio no terminó ahí. Daniela añadió que su matrimonio no era solo una unión romántica, sino también una decisión de vida. Una forma de reescribir su historia emocional, de sanar heridas antiguas y de permitirse ser feliz sin excusas. Lo dijo claramente: durante muchos años me dediqué a todo y a todos, menos a mí. Este amor llegó para mostrarme que también merezco ser cuidada. De su vida que había permanecido oculto ahora estaba abierto al mundo. Daniela no solo había confesado estar enamorada, sino que había revelado que ya había dado el paso definitivo. Comprometerse para siempre con la persona que la acompañó en sus momentos de mayor vulnerabilidad. La sorpresa era enorme. La emoción, indescriptible. El mundo entendió entonces que este anuncio no solo revelaba un matrimonio, sino una transformación completa en el alma de Daniela Romo. Y para muchos, ese fue el momento en el que la admiraron más que nunca. Tras la conmoción mundial por su anuncio, Daniela Romo se convirtió, una vez más, en tema central de conversación en los medios, las redes sociales y los programas de espectáculos. Su confesión pública, honesta, serena, inesperada, no solo reveló un capítulo íntimo de su vida, sino que también envió un mensaje poderoso a quienes la admiraban. Nunca es tarde para amar, nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para elegir la felicidad. Pero más allá de la sorpresa y la emoción del momento, lo verdaderamente importante era lo que venía después. El futuro que Daniela decidiría construir al lado de la persona que conquistó su corazón. Habló sobre la libertad emocional que había encontrado, sobre la importancia de tener un compañero que comprende los ritmos impredecibles de la vida artística y sobre la necesidad, casi urgente, de aprender a vivir para sí misma. Durante décadas, su vida giró alrededor de los escenarios, los compromisos, las giras, los proyectos sin descanso. Ahora, por primera vez, Daniela expresaba con claridad que deseaba un equilibrio. Quería seguir cantando, sí, pero también deseaba cultivar una vida personal plena, tranquila y consciente. Su matrimonio trajo consigo una madurez emocional que muchos pudieron percibir, incluso en su manera de hablar. Daniela empezó a reflexionar sobre conceptos que rara vez había abordado públicamente: la vulnerabilidad, el miedo al abandono, las heridas que deja la exigencia constante, la presión de ser siempre fuerte. Reconoció que amar nuevamente había sido, al principio, un riesgo aterrador, pero también confesó que fue ese riesgo el que le devolvió la fe en sí misma y en la ternura que creía perdida. Uno de los momentos más emotivos de esta etapa fue cuando Daniela describió cómo había cambiado su rutina cotidiana. Antes, los días comenzaban con llamadas, reuniones, compromisos, ensayos. Ahora, despertaba con la tranquilidad de compartir un café con alguien que conocía su esencia más íntima. Habló de caminatas sin prisa, de tardes de lectura, de conversaciones que duraban horas sin necesidad de hablar de trabajo. El amor me enseñó a detenerme, dijo con una humildad desarmante. Me enseñó que la vida no siempre necesita correr para sentirse plena. Sus seguidores también notaron cambios significativos en su energía artística. Aunque la cantante no anunció un retiro, dejó claro que su manera de relacionarse con el arte había evolucionado. Ya no se veía obligada a hacerlo todo, ya no buscaba demostrar nada. Daniela ahora elegía proyectos que realmente le llenaban el alma, proyectos que representaban un puente entre su historia profesional y su nueva etapa personal. Incluso se rumorea que algunas de sus próximas canciones estarán inspiradas en este renacimiento emocional, un renacimiento que muchos desean escuchar en su voz inconfundible. Así como ella creció emocionalmente, su relación también evolucionó hacia una complicidad más profunda.
La pareja comenzó a construir planes a largo plazo, viajes que soñaban realizar juntos, proyectos de vida compartidos e incluso ideas sobre la posibilidad de escribir un libro autobiográfico que revelara, por primera vez, la verdad detrás de décadas de silencios y decisiones personales. Daniela confesó que, aunque aún no estaba lista para contarlo todo, ese libro representaba una promesa. La promesa de narrar su vida desde un lugar de honestidad absoluta, sin miedos ni reservas. Pero quizás lo más poderoso de esta nueva etapa fue el mensaje que Daniela transmitió al mundo entero. El amor no se esconde, se cuida, hasta que está listo para mostrarse. Esa frase se volvió viral, resonando especialmente entre quienes, como ella, habían renunciado a la idea de encontrar un compañero estable y verdadero. Miles de seguidores compartieron testimonios personales inspirados por su historia, agradeciendo que una figura tan fuerte y respetada abriera su corazón con tanta transparencia. Hoy, Daniela Romo vive una vida equilibrada entre arte y amor. No renunció a la música, nunca podría hacerlo. Pero tampoco renunció a la posibilidad de ser feliz más allá del aplauso. Una oportunidad para descubrir una faceta distinta de este amor que llegó sin aviso y se quedó para siempre. Quienes la conocen aseguran que nunca había estado tan en paz, tan plena, tan segura de su propio valor. La historia que comenzó con un silencio prudente terminó convirtiéndose en una de las confesiones más emotivas del mundo del espectáculo. Daniela, con su dulzura habitual, lo resumió de forma perfecta. Amar no me quitó libertad, me la devolvió. Y así, con esa frase luminosa, Daniela Romo abrió la puerta de su nueva vida. Una vida que no teme mostrar, porque ya no está hecha de sombras ni de secretos, sino de verdad, de compañía y de un amor que eligió crecer lejos del ruido, pero que hoy ilumina su camino más que nunca. La historia que Daniela Romo compartió con el mundo no es solo la revelación de un matrimonio inesperado, ni la confesión de un amor cuidadosamente protegido. Es, ante todo, una lección de vida, una demostración de que la felicidad puede llegar en los momentos más inciertos, que el corazón puede renacer incluso después de haber resistido tormentas, y que la autenticidad, cuando finalmente decide mostrarse, tiene un poder transformador. Durante años, Daniela fue símbolo de fuerza artística, disciplina y resiliencia. Hoy, añade a ese legado una verdad aún más profunda: la importancia de abrirse al amor, incluso cuando parece tarde, incluso cuando el miedo amenaza con cerrar caminos. Su valentía al romper el silencio, al pronunciar Chung Toi Ja Ket Hon, con serenidad y orgullo, nos recuerda que cada persona tiene derecho a escribir su propia historia emocional, a su propio ritmo, sin presiones ni expectativas ajenas. Ahora, Daniela Romo vive una vida construida desde la calma, acompañada por un amor sólido y libre de estridencias. Su voz, que siempre fue capaz de conmover a millones, hoy también inspira desde un lugar íntimo y humano, el de una mujer que eligió ser feliz sin disculparse por ello. El público la admira no solo por su talento, sino por su capacidad de mostrar que la plenitud no depende de la edad, de la fama ni del paso del tiempo. Depende simplemente de la valentía de escuchar al corazón cuando éste, finalmente, decide hablar. Daniela Romo cierra con una frase que quedará grabada en quienes han seguido su historia. No busqué el amor me encontró, y esta vez lo abracé sin miedo. Con ese gesto, Daniela no solo abrió un nuevo camino para ella misma, sino que iluminó el de muchos otros, que aún esperan la oportunidad de redescubrir el amor verdadero. Un final que no es final, sino el comienzo de una vida elegida desde la libertad, la verdad y la esperanza.